día de hoy llegamos a la sesión número 4 y esa sesión lleva por título Enfócate en la posibilidad. Enfócate en la posibilidad. Con Dios siempre hay un camino y por la fe lo hallaré. Esa es la mentalidad que tenemos que recuperar y tenemos que tomar acción para poder hacer esto. Y la acción nos la da el título: enfócate en la posibilidad. Quiero iniciar aquí esta sesión. Sabes, sentirnos acabados en algún área de nuestra vida es algo que todos hemos experimentado. Sentir que algo está acabando en nuestra vida es algo que muchos de nosotros estamos pasando. Se acabó esta oportunidad, se acabó este tiempo, se acabó esta familia, se acabó esta historia, se acabó. Y por consecuencia me siento acabado. Tener esta sensación en nuestra vida nos puede llevar a evaluar anticipadamente las cosas en las cuales estamos viviendo y nos puede llevar a determinar que todo está mal y que todo está colapsando. ¿Qué historia te estás contando y creyendo a ti mismo acerca de la situación o de las circunstancias actuales que estás pasando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué resumen estás escribiendo en tu cabeza sobre las cosas que sientes que ya no puedes hacer o que ya no tienen remedio en tu vida? ¿Qué has puesto como una verdad y como un definitivo acerca de las cosas muy duras que están pasando en tu familia y que quizá te están haciendo dudar de tu futuro? Ahora, una cosa es ser humilde y consciente de nosotros mismos y saber que hay cosas que van a terminar en nuestra vida, que hay etapas que se van a acabar, que vas a pasar de cumplir 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, y que habrá cosas que pues no, ya no puedes hacer como cuando tenías 20. Pero otra cosa muy distinta es resignarte a cómo te sientes en este momento y evaluar tu vida como acabada por esa situación. Por eso hoy quiero compartir con ustedes algunos principios. Son varios, no son 3 como regularmente traigo cada fin de semana. Son varios principios que quiero compartir con ustedes sobre cómo mantenernos enfocados en la posibilidad. No cerrarnos. Porque para muchos de ustedes las situaciones que están viviendo muy probablemente ya las calificaron como de no tengo salida, no tengo opción, no tengo oportunidad, estoy acabado, esto se acabó, esto ni para atrás ni para adelante, me siento estancado desde hace mucho tiempo. Y te has desenfocado de la posibilidad que Dios puede abrir delante de ti. Por eso el día de hoy quiero compartir estos principios que pueden agitar en ti una nueva mentalidad. En Dios siempre hay un camino y por la fe lo voy a encontrar. No importa dónde estoy ahora, pero necesito retomar esa manera de pensar. Me refiero a retomar una mentalidad de, aunque entiendo que hay etapas en la vida que están cambiando, aunque hay situaciones muy duras y muy difíciles que estoy pasando, necesito enfocarme en la posibilidad que Dios puede traer a mi vida y recuperar la mentalidad de que en Dios siempre hay un camino y por la fe lo voy a encontrar. Así que lo primero que quiero dejar claro esta mañana, el primer punto que quiero poner delante de ti es el siguiente: no estás acabado si estás dispuesto a avanzar. Me siento acabado, por consecuencia voy a dar por terminada esta situación. Se acaba mi matrimonio, me acabo yo. Se me acaba el trabajo, me acabo yo. Se me cierran todas las puertas. El mundo se me viene encima. Se me acaba el estatus que tengo, me acabo yo también junto con él. Muchas veces estamos así, pero hay que recuperar ciertas maneras de ver la vida, y la primera de ellas que te va a ayudar a mantenerte enfocado es pensar: no estoy acabado si estoy dispuesto a seguir avanzando. ¿Qué pasa si mientras estás tú atravesando por esta crisis
Dios quiere reinventar tu vida. ¿Le permitirás hacerlo o te quedarás acabado? Es una decisión propia. ¿Qué pasa si esta situación que estás pasando es porque Dios quiere sanarte anímicamente, espiritualmente o incluso físicamente? ¿Le permitirás hacerlo? ¿Te enfocarás en esa posibilidad o dirás simplemente esto se acabó? ¿Qué tal si a través de lo que estás pasando Dios quiere redimir algo a lo que tú has renunciado? ¿Le permitirás hacerlo o simplemente dirás esto se acabó y yo estoy acabado junto con esto? No sé qué sigue, no sé qué va a pasar en un futuro. ¿Sabes? Nadie tiene modo de saber lo que sucederá adelante. ¿Y sabes qué? Tampoco tienes que saberlo. O sea, tampoco es una obligación que tienes que saber todo lo que va a suceder. Esa es una de nuestras más grandes frustraciones. Una de las cosas que más nos hace sentir acabados es que no sé qué va a pasar. No, pues no. Ni yo tampoco, ni el que está a tu lado. Hay cosas que ni los ángeles saben, dice la Biblia, exactamente cómo van a suceder. Entonces, ¿yo por qué me tengo que avergonzar o sentirme abrumado por no saber qué va a pasar? ¿Qué tengo que evaluar? ¿Qué es lo que va a pasar o la posibilidad que tengo enfrente de mí? El día de hoy eso es lo que tenemos que analizar. No tienes que saberlo, pero sí tienes que mantenerte enfocado en la posibilidad que Dios puede darte en medio de esa situación. No sabes qué va a pasar. Tampoco tienes que saberlo. Tienes que darte a ti mismo la libertad de pensar. Tienes que darte a ti mismo la libertad de considerar. Y si pudiera hacer esto que tengo miedo a hacer, tienes que darte la idea de pensar. Y si esto realmente viene de parte de Dios, y si esta es la oportunidad que ha estado en el corazón de Dios para mi vida, y si esta no es solo una loca idea, y si este es realmente el paso que debo de tomar para que me lleve al siguiente nivel en mi vida, y si esto me conduce a lo que Dios ha pensado de mí durante tanto tiempo y yo me he perdido por querer ser quien no soy. ¿Qué si esta decisión, qué si esta situación me lleva a encontrarme con la persona que Dios creó de mí? No voy a perder nada, son posibilidades. Tengo que enfocarme en las posibilidades en vez de enfocarme en decir estoy frito en medio de este tiempo, estoy acabado o se acabó esta situación. Tú haces planes, pero Dios abre caminos. Tú haces planes, pero Dios dirige tus pasos. Y eso te ayuda a mantenerte enfocado o enfocada en las posibilidades que hay delante de ti. Estás en medio de una situación que no puedes controlar. Estás en medio de una situación que sientes que va a acabar. Te sientes acabado, rodeado por situaciones que te están abrumando. No necesitas renunciar en este momento. La gente que está a tu alrededor no necesita que renuncies en este momento. Tus hijos, tus hijas no necesitan que renuncies en este momento. Necesitan que te enfoques en la posibilidad. Necesitan que hagas planes, pero no solamente necesitan que hagas planes para salir adelante de esa situación. Necesitan que hagas planes que te dirijan a ser la persona que Dios diseñó. Dice la Biblia en Proverbios 16:9: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y esto es muy importante aprenderlo porque deberíamos mantenernos haciendo planes. Porque hacer planes es una de las primeras señales de que realmente tenemos fe. Cuando dejas de planear, cuando dejas de ver hacia el futuro y ponerle estructura a tu futuro, ideas a tu futuro, sueños a tu futuro, es porque estás perdiendo la fe. Porque tu familia no necesita una nueva versión de ti. Tu familia necesita al hombre o la mujer que Dios creó. Y para llegar ahí necesitas planificar. Pero para llegar ahí no solo necesitas planificar, necesitas que Dios abra los caminos y que Dios guíe tus pasos. Y es ahí donde empieza nuestra batalla. Porque todos queremos hacer planes y sujetarlos a nosotros mismos. No hacer planes y soltarlos a las manos de Dios
y dejarnos guiar por Él. Nuestro Dios, en el Dios que creemos, es un Dios de posibilidades. No es un Dios de puertas cerradas. Nuestro Dios es un Dios de posibilidades, es un Dios de caminos, es un Dios de redefiniciones, es un Dios de reinvenciones, de obras maravillosas, de señales asombrosas. Si Él necesita hacer un camino, lo abrirá. Tal vez tú sientes que las cosas se están llegando a un fin, te sientes acabado, pero Dios no se siente así. Él tiene el mismo trabajo, Él tiene el mismo ímpetu que tenía antes que tú aparecieras en la historia. No puedes solo dedicarte a confiar en ti y en tus propios planes. Él tiene la misma autoridad que tenía al principio cuando formó el universo y la tierra. Quizá tú no tienes los antecedentes familiares que te gustaría tener. Quizá no tienes los antecedentes económicos que quisieras tener, pero Dios te puso exactamente donde tenías que estar para que descubrieras quién es Él y para que descubrieras quién eres tú. Para que dejes de decirte a ti mismo que estás acabado o acabada sin siquiera haber comenzado una batalla, sin siquiera haber planeado cómo vas a enfrentar esa situación, con qué posibilidades cuentas de parte de Dios. Enfócate en la posibilidad. En Dios siempre hay un camino y por la fe lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué perdiste tu última batalla? Porque esa fue tu decisión. Porque te sentiste acabado antes de dar batalla. Porque sentiste que esa situación ya no estaba en tus manos. Y quizá no, pero no recurriste a Dios, quien tiene control de todas las cosas. Dios dirige las situaciones. Él no anda comprobando a ver cuál es el buen momento para actuar. O sea, Dios no consulta tu agenda o cualquier agenda humana. Dios no pide permiso en oficinas para compartir su poder y su gloria y demostrarnos cómo Él puede darnos una posibilidad donde nosotros creemos que se ha cerrado la puerta. Él no pregunta tu edad, tu altura, tu peso, tu experiencia, tu educación. O sea, Él abre cualquier camino donde quiera, de modo que Él quiera hacerlo, porque Él es Dios. Y me gustaría que pudieras traer a tu memoria quizá algunos recuerdos de cómo Dios abrió camino donde tú pensabas que no se podía. Trae a tu memoria, por favor, un momento donde tuviste una fe que superó tu circunstancia. Trae a tu memoria ese momento donde trabajaste duro. No fue fácil, no se dio fácil. Trae a tu memoria ese momento donde tomaste riesgos, pero al final encontraste un camino y Dios hizo lo que tú no podías hacer. Ese momento donde no te cerraste a la derrota, sino donde te abriste a la posibilidad de lo que Dios podía hacer. Esos momentos hay que celebrarlos. Esos momentos son milagros. Milagros equivalentes al Mar Rojo, donde Dios abrió un camino donde no lo había. Son recuerdos que puedes tener a la mano. Trae a memoria las cosas que Dios ha hecho cuando pases por momentos que son muy difíciles. Ahora, no todas las historias que estamos viviendo y no todas las circunstancias que estamos atravesando van a terminar en un final feliz. Y aún así, tenemos que mantenernos enfocados en la posibilidad, sabiendo que siempre habrá un camino y que por la fe podemos descubrirlo, aunque no todo termine en felicidad. A veces el camino hacia adelante no es en absoluto lo que esperabas o lo que querías. ¿Te ha pasado? No es lo que te dijeron, no es lo que te prometieron, no es lo que leíste exactamente en la Biblia. Quizá el camino te está llevando por dificultades, enfrentándote a sufrimiento, a tragedia, pero eso no significa que no tuviste la fe suficiente. Si llegaste a un camino muy duro, es porque Dios sabe que tienes la fe y la perseverancia para salir de él. Solo no te cierres a las posibilidades. Solo no digas se acabó. Solo no digas es todo para mí. Claro que hay momentos y se vale pasar por momentos así y desanimarse. Aquí estoy en medio del valle de la sombra y de la muerte.
Pero no me estoy resignando a la situación. Aún en medio de este valle puedo caminar contigo, Dios. Porque aunque a mí me asuste el valle de sombra y de muerte, a ti no. Porque aunque a mí me detectaron esto, a ti no. Porque aunque yo sienta que estoy devastado, tú no. Y cuando lo estuviste, te levantaste y venciste a la muerte y al pecado y a Satanás y mostraste tu victoria a mi favor. Aunque no todas las historias terminen en una gran felicidad, tu perseverancia en esas épocas te dará una fe inquebrantable. Con Dios siempre hay un camino. Pero eso no significa que con Dios siempre te saldrás con la tuya. Es por eso que necesitas la segunda parte de la frase. Con Dios siempre hay un camino y solo por la fe en Cristo lo encontrarás. No necesitas mucha fe cuando las cosas salen como tú quieres. La fe se necesita cuando las cosas no salen como tú quieres. Cuando tienes que creer que ese camino, por complicado que parece, es el camino que Dios abrió y tienes que pasar por él. Estoy diciendo que siempre hay un camino, pero no siempre el camino será agradable a nuestra experiencia. Salmo 23:4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. No solo te rindas ante los terrores de la muerte, ríndete ante el Dios que puede abrir posibilidades aún en el valle de la sombra y de la muerte. A veces Dios elimina el problema, pero otras veces te hace atravesarlo. A veces Dios elimina el problema. Eso es lo que todos queremos que suceda. Ya, por arte de magia. Y hay veces que Dios lo hace, pero no todas las veces sucede así. Hay veces que Dios elimina el problema, pero hay otras veces que te hace atravesarlo. Y esta palabra atravesarlo te la voy a decir en dos sentidos. A veces tendrás que caminar a través de esa circunstancia. Y Dios va a usarte mientras vas caminando para atravesar literalmente, en el sentido de herir esa circunstancia y vencerla y terminar en victoria. En cualquiera de los dos casos, lo único que sé, no sé cómo será el proceso, no sé cuánto durará, no sé cómo te sentirás y no sé si querrás gritar, llorar, rendirte, no sé. Lo único que sé es que en cualquiera de los casos Dios seguirá siendo fiel, Dios te guardará y durante ese camino Él te permitirá crecer en medio de la adversidad. Eso es lo único que sé, porque eso es lo que he vivido. Algunos procesos han durado poco, otros han durado más. En algunos he podido gritar, he podido enojarme, en otros solamente he tenido que estar callado. ¿Hay algo en tu vida que te está haciendo sentir así? Pero hay una voz que has escuchado, aunque sea muy tenue, que te dice: busca la posibilidad que puede haber de avanzar. Es la voz de Dios llamándote a probar que Él es realmente fiel, aparte de ser todopoderoso. Si Dios fuera solamente y quisiera mostrarte su todopoderosa presencia y te resolviera todo en el instante y en el momento como tú lo quieres, te perderías de experimentar su fidelidad cuando caminas por el valle de la sombra y de la muerte. Y muchos dirán: no, ¿yo para qué quiero la fidelidad? Para aprender a ser fiel. Porque si Dios solo me mostrara su fuerza todopoderosa, nunca conocería su fidelidad. Una mentalidad que dice: con Dios siempre hay un camino y por la fe lo encontraré, no significa que nunca cometerá errores o que no se desanimará. No significa que no perderá algo en el camino. No me libera de extrañar las cosas que solía tener y las cosas que perdí por el paso que di. Escúchame bien la historia con la que quiero terminar. Quiero que me acompañes, de hecho, a Deuteronomio 34, último capítulo antes del libro de Josué. ¿Sí? Quiero que te quedes ahí conmigo en eso. Cuando el pueblo de Israel llegó a la frontera
de la tierra prometida. La tierra prometida era el objetivo de las vidas de muchos de ellos, llegar ahí, a donde Dios había dicho que llegarían. Y ya estaban allí en esa frontera. Y aunque estaban en una planicie, Dios se le ocurre llevar a Moisés hasta la cima de una montaña y le dice: mira la tierra que yo les he prometido. ¿La alcanzas a ver? Sí. ¿Está bonita? Sí. ¿Te gusta? Sí. Tú no vas a entrar. Y dice la Biblia que se murió ahí. No sé si se murió por lo que Dios le dijo, por la tristeza, por el agüite, por la sorpresa, pero dice la Biblia que ahí murió Moisés. Y Dios se encargó de enterrarlo y no le dijo a nadie dónde lo puso. Esa es la historia de Deuteronomio 34. Murió cuando tenía 120 años y Dios lo enterró en un lugar que nadie conocía. La Biblia dice que después de esto, bueno, pues los hijos de Israel, el pueblo de Israel se sintió mal, aunque siempre andaban hablando mal de Moisés, lo andaban criticando, no, que el pastor, ya sabes. Pero se sintieron mal en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no valoramos hasta que las perdemos. Personas también. Moisés ya les había dicho que Dios no le permitiría guiarlos a la tierra prometida. Pero te aseguro que a ellos les estaba costando mucho que Moisés no volviera. Ellos habían visto subir a Moisés montes, encontrarse con Dios y traerle con Dios algo para ellos. Después de todo, él era un hombre que subía montañas para encontrarse con Dios y recolectar buenas cosas para traerlas al pueblo. Y aunque se quejaban de él, había sido su líder en esos últimos 40 años. Moisés era esa persona que les había dado comida del cielo que ellos no habían probado, agua de una roca. Moisés hablaba con Dios por ellos cuando Dios quería destruirlos. Solo había un Moisés, no había dos. Así que déjenme especular en una idea, déjenme pensar algo más allá de lo que la Biblia dice. Yo creo que ellos estaban muy preocupados. Yo creo que los israelitas se movilizaron. Hagan guardia, príncipes, venga, ustedes que estaban con él, hagan guardia. Quizá al rato veamos su rostro brillante bajando de la montaña, trayéndonos algo de parte de Dios. Vigilias, búsquedas, esperaban verlo descender del monte una vez más, y Moisés nunca regresó. La Biblia dice, Deuteronomio 34:8, que lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab por 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Sabes cuál era el tiempo normal para llorar a una persona en esa cultura? Una semana. Pero ellos dijeron al final de la vida, así es. A lo mejor cuando me muera ya van a decir, chihuahua, era buena onda el pastor. Un mes de llanto, de luto, de recordarlo, y de albergar la esperanza de que quizá iba a regresar. Quiero que pienses esto, por favor. En algún momento tuvieron que aceptar que Moisés ya no regresaría. Tuvieron que aceptar esa realidad. ¿Has estado en un momento así en tu vida? Donde Dios te metió a una situación, hubo pérdidas. Esas pérdidas las empezaste a valorar. Dios te dio una lección y te dijo, mira, esto es lo que tenías, ya no lo tienes ahora. Yo te lo di. Yo les di un líder. Él hablaba conmigo. Era medio renegado, sí, yo sé, traté con él. Era enojón. Ustedes no lo escucharon. Cuando yo los quería borrar de la tierra, él vino a pedir que no lo hiciera. Muchos de ustedes no lo vieron, solo lo criticaron. Y hoy lo han perdido. No va a volver. Y ni siquiera les voy a decir en dónde está. ¿Has pasado por una situación así? No me lo tomes literal. No, pues yo nunca he estado en una situación donde se murió el pastor y a lo mejor sí, no sé. Pero has estado en una situación donde algo de tu vida fue quitado, te diste cuenta que no lo valorabas, lo has estado esperando por años y no ha regresado, y es porque quizá ya no va a regresar. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué seguía para ellos?
enfocarse en la posibilidad, porque Dios siempre tiene un camino y por la fe lo hallarás. Muchas veces se los había enseñado y hoy estaban otra vez ante la misma lección para aprender. ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que llevar a la misma posición para ver si ahora sí te enfocas en la posibilidad y te das cuenta que en Dios hay un camino y que por la fe lo vas a encontrar? Fue un momento de decisión. La tierra prometida se veía en el horizonte. Eso era parte de su futuro. Eso era lo que Dios les había prometido. Pero ¿sabes qué? Para entrar en lo siguiente, tenían que dejar atrás lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto tiempo nos toma? ¿Cuánto tiempo te ha tomado en una época de lucha, de pérdida, aceptar que las cosas no volverán a ser como antes? ¿Cuánto tiempo te ha tomado? ¿Cuánto tiempo te ha tomado recuperarte de eso? ¿Estás en eso? ¿Estás en ese momento donde sabes, ya captaste, ya pasó mucho tiempo, ya no regresó, no lo valoré, se fue, ya no está, ya todo se acabó, podrían decir algunos ahí en el medio del desierto? Se acabó. Nadie más nos va a aguantar como Moisés nos aguantó todo este tiempo. ¿Quién? Si todos aquí lo criticábamos, ¿quién se va a levantar? Se acabó y estamos acabados nosotros también. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Estamos a un paso y estamos en la frontera con la tierra prometida, pero no hay quien nos lleve. A menudo seguimos intentando hacer que las cosas sean como antes. Te encuentras en ese loop. Es que yo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes, y estamos atrapados en nuestros recuerdos. Estamos reviviendo algo que perdimos. Nos estamos quedando atrás, deseando poder regresar a esos días muy cómodos donde alguien tomaba decisiones por nosotros. No creas que queremos a Moisés porque lo queríamos mucho. Es que él decidía por nosotros y es muy fácil vivir así. Él nos traía el mensaje de Dios, Él nos traía el alimento de Dios, y es muy fácil vivir así. Hay días muy familiares que se han ido, hay días muy seguros que se han ido, no los valoramos, y Dios los ha puesto en una etapa de nuestra vida. El problema es que muchos de nosotros estamos enfocados en lo que se perdió, pero no en lo que está enfrente. ¿Alguien está conmigo aquí? Porque aquí esa es la clave del mensaje, no te lo puedes perder. El problema es que estamos enfocados en la gran personalidad de Moisés. Estamos enfocados en que no podremos sin él. Estamos enfocados en los días que vivimos con él. Quizá tienes años, te ha costado tanto tiempo evaluar la pérdida, darte cuenta que no regresará, pero no volteas hacia el frente y no te das cuenta que estás en la frontera de la tierra prometida. No te das cuenta que Dios te está diciendo: hey, se murió Moisés, pero enfócate en la posibilidad. Mira lo que hay enfrente, mira hasta dónde los trajo Moisés. Se acabó tu relación con Moisés, pero si no fuera por él no hubieras llegado hasta este punto. No lo volverás a ver, pero si no fuera por él no hubieras llegado a esta frontera. No estarías aquí en Moab frente a la tierra prometida. El síndrome de los viejos tiempos nos atrapa, desvía nuestra visión, nos hace idealizar el pasado, nos impide aceptar el presente, nos corta la posibilidad de ir al futuro. Enfócate en la posibilidad, por favor. Hay muchas cosas que has perdido, hay muchas cosas que se seguirán perdiendo, porque vamos creciendo, porque vamos avanzando. Hay navidades que ya no volverán a ser igual. El comedor ya no están las mismas personas, en la iglesia no están las mismas personas. Nada va a cambiar eso. Pero enfócate en la posibilidad, porque en Dios siempre hay un camino, y por la fe lo encontrarás. Si quieres avanzar hacia lo que Dios tiene para ti, necesitas caminar en fe.
Necesitas dejar a Moisés enterrado en la montaña. En los últimos años he estado ajustando cuentas conmigo mismo, enfrentándome a algunas realidades de mi propia vida. ¿Y sabes por qué? Porque las cosas están cambiando. Mi mundo está cambiando. Mi familia está cambiando. Dios se sigue moviendo. Y Dios no se mueve en reversa. Dios no se mueve en decadencia. Dios se está moviendo hacia adelante en una forma ascendente. Y yo no me puedo quedar aquí observando las cosas que no volverán a ser iguales jamás. Tengo que levantar mi vista hacia donde Él va. Y tengo que darme cuenta que quizá todas estas luchas me han traído a este momento donde hay una posibilidad de llegar a donde Él ha determinado. Una posibilidad de romper la frontera. Una posibilidad de enfrentar a mis enemigos y llegar a donde Él ha determinado. Si me quedo donde estoy, me perderé lo que Dios quiere hacer. Si me quedo a esperar que Moisés descienda de la montaña, me voy a perder de la tierra que Dios tiene enfrente para mí. Si me quedo a hacerle un altar a Moisés, si me quedo a extrañar a Moisés, me voy a perder de las 31 batallas que Josué va a dirigir para conquistar la tierra prometida. Y no puedo hacer eso, ni por mí, ni por mis generaciones. Soltar los viejos tiempos es el primer paso para avanzar en fe. La historia de Israel no terminó en las planicies de Moab, en el valle de Moab, cuando Moisés murió, cuando Moisés ya no volvió. Tu historia no termina en el valle donde estás ahora, con las cosas que has perdido, con lo que sientes que murió. Enfócate en la posibilidad. Con Dios siempre hay un camino y por fe lo vas a encontrar. No te permitas quedarte atascado en tu pasado. Si lo buscas, ya no existe. Hay cosas enfrente, hay cosas ahora que son reales, pero no las experimentas porque no estás caminando hacia ellas. Hay un camino en Dios, pero los caminos, valga la redundancia, se caminan. Los caminos no se contemplan, los caminos no se observan. A menos que quieras vivir frustrado y diciendo: podría ir, pero no tengo cómo, no tengo la fuerza, no sé, estoy acabado, me quedo aquí, no hay nada más para mí. Los caminos se andan. Y si Dios abre un camino en el desierto, camina. Si Dios abre un camino en el valle de la sombra y de muerte, camina. Si Dios abre caminos en los ríos, camina. Y si das un paso, hay posibilidades. Si obedeces, hay posibilidades. Un pequeño paso de obediencia desata posibilidades infinitas de la mano de un Dios que es todopoderoso, pero que también es fiel con nosotros. No te rindas en tu actual situación. No digas demasiado rápido: esto no es importante, qué aburrida vida, qué malo que me ha tocado, no tiene sentido, es una pérdida de tiempo, es un fracaso. Mientras ellos discutían todo esto, había algo enfrente, había algo delante, había una tierra que tenían que ir a conquistar. No podían cerrar su corazón, no podían cerrar su mente, no podían dejar de orar, no podían dejar de creer, no podían dejar de prepararse. No solo Moisés se iba a ir, algunas otras personas se irían también. Situaciones cambiarían. Habría épocas de pérdida y de tristeza, pero Dios en ese momento los estaba poniendo frente a una posibilidad, frente a un camino. El mensaje de Dios era: no interpreten la muerte de Moisés como la muerte de todos ustedes. No interpretes la muerte de una etapa de tu vida como la muerte de todas las cosas que Dios ha planeado para ti. No te quedes ahí. Repara en lo que no hiciste. Si fue una pérdida porque no lo valoraste, arrepiéntete. Deja que Dios te lleve a ser la persona que eres y camina hacia la senda que Dios está trayendo. El dolor es real, la tristeza es válida. Si Dios permitió que dejaras algo,
es porque Él está añadiendo algo nuevo también a tu vida. Deuteronomio dice que Israel lloró hasta que se cumplieron los días del lloro y del luto. Pasaron un mes llorando a Moisés en Moab. Ponte a pensar, y es mucho tiempo. Pero llegó un momento en que Dios dijo: se acabó. Y puso 3 puntos suspensivos, no un punto final. Nosotros decimos se acabó y ponemos punto final. Pero cuando termina una etapa, Dios dice se acabó y deja 3 puntos suspensivos. Se acabó Moisés, 3 puntos suspensivos, viene Josué. Se acabó el duelo, vienen batallas para conquistar la tierra. Se acabó acampar en el valle de Moab. Hay que subir las montañas para llegar a lo que yo les he prometido. Se acabó esperar los viejos tiempos, porque vienen nuevos momentos para tu vida. Ha llegado el tiempo de avanzar hacia la promesa real de Dios. Observemos algo, por favor, en lo que la Biblia enseña. No dice que se acabó el sentimiento del dolor y del luto. Se acabaron los días que se fijaron para eso, porque para todo hay un tiempo, dice la Biblia. Hay un tiempo de llorar lo que se ha perdido, pero no puedes estar toda la vida llorando lo que se ha perdido y perderte de lo que Dios tiene enfrente para tu vida, de las posibilidades que Él está forjando para ti. Dios no tiene la intención de ser cruel. Dios no está diciendo: vamos, inmaduros, supérenlo. No. Y yo tampoco estoy diciendo eso. Hicieron un mes de duelo porque las emociones son importantes, pero son más importantes las convicciones que las emociones. Son más importantes las cosas que Dios está haciendo que las cosas que ya pasaron y forman parte de tu historia. Ahora venía el momento de pasar del se acabó a empezar un nuevo movimiento. Tu caminar con Dios incluye sentimientos, pero es la fe la que te guía por los caminos. Tienes que avanzar. Y quizá esta palabra es para ti el día de hoy. Tienes que avanzar incluso cuando piensas que no tiene sentido moverse. Tienes que avanzar cuando todavía tienes preguntas sin responder. Tienes que avanzar cuando algunas de esas preguntas crearán otras preguntas y no tendrás respuestas. Porque no solamente tú tienes preguntas, tu familia tiene preguntas, tu esposa tiene preguntas, pero tienes que avanzar. Y cuando te pregunten qué pasó con lo que perdimos, dirás: que Dios nos perdone si no lo valoramos, que Dios nos dé sabiduría para restaurarlo. Pero ¿saben qué? Enfoquémonos en la posibilidad, porque en Dios siempre hay nuevos caminos y por la fe los vamos a descubrir. Es nuestro momento de avanzar, aunque estemos llorando todavía. Es nuestro momento de avanzar, aunque extrañemos a Moisés hoy y siempre. Es nuestro tiempo de avanzar. No podemos quedarnos en el pasado. No podemos descansar en las llanuras de Moab. Tenemos que llegar a donde Dios ha determinado. Jesús en Mateo 8:22 le dijo a sus discípulos: síganme y dejen que los muertos entierren a sus muertos. Yo tengo posibilidades para ustedes de ser pescadores de hombres, de llevar la palabra hasta el fin de la tierra. Sus vidas van a pasar a la historia. O te quedas clavado en tu pasado, o tomas lo que Dios está poniendo delante de ti. En otras palabras, no dejes que lo que ya pasó te impida vivir lo que Dios ya preparó para ti. Es tu tiempo de dejar de revivir etapas de tu vida que fueron asombrosas, pero que ya se acabaron. Es tiempo de dejar de esperar que alguien se disculpe contigo por haberte herido. Es tiempo de dejar de fantasear con ese romance que no funcionó. Me encanta el versículo Salmo 30, versículo 5. Por la noche habrá llanto, pero por la mañana habrá gritos de alegría. Todo tiene su tiempo. Hay momentos de llorar, pero la noche se acaba, el día viene.
La posibilidad de Dios se extiende delante de ti. Hay un camino que tienes que descubrir y lo harás por la fe. Estamos avanzando. Los creyentes, los cristianos, no tenemos vidas perfectas, comportamientos bonitos, vidas color de rosa. Los verdaderos creyentes ascendemos la montaña con los rostros empapados de lágrimas a veces, con preguntas sin responder, pero avanzamos sin decir que estamos acabados. Y aunque veamos que una etapa de nuestras vidas se cierra, vemos la posibilidad que Dios está abriendo delante de nosotros, porque nuestra historia no termina en las etapas que se cierran. Nuestra historia se sigue escribiendo en la mano de Dios. Después de que lloraron un mes y Dios dijo se acabó, y puso 3 puntos suspensivos, dice la Biblia: entonces Josué, hijo de Nun, se levantó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Mientras se acaba una cosa, surge un entonces. Se acabó la etapa con Moisés, pero entonces Josué se levanta y vendrían las más grandes batallas. Ellos conocieron la gloria de Dios por medio de Moisés, pero ellos conocieron quiénes eran ellos por medio de Josué. Tú y yo no solo necesitamos un encuentro con Dios, necesitamos un encuentro con la persona que Dios creó de nosotros. Y esto es lo que estaba pasando. Moisés estaba terminando una etapa, pero estaba surgiendo una nueva. Ahora ellos tendrían que pelear. Ahora tendrían que caminar alrededor de murallas. Ahora tendrían que ser valientes guerreros. Ahora tendrían que crecer. Ahora tendrían que tomar las promesas que Dios estaba trayendo a sus vidas. Para cada se acabó en tu vida, Dios tiene 3 puntos suspensivos y un entonces Josué. Cuando ya no veas a Moisés, recuerda que hay un Josué. Cuando veas un final, recuerda que hay un nuevo comienzo. Cuando no veas camino, Dios dice: enfócate en la posibilidad. Permíteme obrar, dame espacio. Quizá tú o el diablo le quieren poner punto final a tu rollo, a tu vida, diciendo se acabó, estás terminado, estás acabado, todo se acabó. Pero Dios dice: no estás acabado porque no he terminado contigo, no estás muerto. Más vale un perro vivo que un león muerto. ¿Para qué queremos un león si está muerto? Él quiere poner puntos suspensivos donde tú has puesto puntos finales. En lugar de todo se terminó ahora, Dios quiere que lo leas de otra manera. Todo se terminó, 3 puntos suspensivos. Ahora Josué se levanta. Si tú quieres orar,